Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se la lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui nave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fui enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces y el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. De un maestro a otro maestro. Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel
conoce a mamás en Ámsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Road las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro de las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no. Te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin mar. El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar de donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no. Te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin mar. Gracias. Irene Uca, pero para vosotras Irene, evidentemente, ¿no? ¿Qué voz más bonita? ¿Os ha gustado? Sí. Estupenda, buena racha, el León de Noí, bienvenidos y bienvenidas todas. Y estaba pensando, según escuchaba a Irene, que a veces conoces gente, gente maravillosa, que canta estupendamente bien, que tiene una voz personal y que ojalá algún día lleguen a donde quieren llegar, ¿verdad? Porque es complicado esto de la música.
las que triunfan no son las que mejor cantan, ni mucho menos, que vemos cada una por ahí, ¿verdad? Que entre el autotune, entre lo grabado y entre que no sabes si es ella, y entre lo que se ha hecho y lo que se ha quitado, pues tú las reconoces. Y algunas como ella, por ejemplo, pues ojalá Irene que llegues muy lejos, me ha encantado tu voz y lo que has elegido. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas, aquí estoy un año más en Ochar, dispuesto a todo, ya lo sabéis, para invitaros. Bueno, yo creo que hemos conseguido, habéis conseguido, en 14 años, 14ª gala ya de los premios Ocharcoaga Go, premios Go, que de alguna forma pues han puesto en primera línea no solamente a Ochar, sino también a sus vecinos, a los comercios, a los jóvenes, a los menos jóvenes, a las personas que hacen cosas por el barrio, instituciones, ayuntamiento, tantas y tantas formas de entender lo que es Ochar y sobre todo a la hora de dejar de lado tantos estereotipos y tantos prejuicios que ha habido durante muchos años en Ochar. Habéis conseguido convertiros en un sitio maravilloso de referencia y al que uno cuando viene siempre a saber que se lo va a pasar bien. Bueno, voy a saludar a todos. Veo que habéis puesto hasta filas aquí en el... Bueno, los de laterales sois los pobres, ¿no? Claro, hijo, como sí, es como en todas partes. Ahí todavía más pobres incluso, ¿no? Bueno, tranquilos, no os preocupéis. Luego en el lunch os lo podéis comer todo, ¿eh? Bienvenidas, vamos a pasarlo bien y a disfrutar de una gala en la que vamos a dar y a reconocer a gente que conocéis todas y todos. Pero antes voy a saludar, claro, a toda la representación, gran representación política que ha venido a acompañarnos y que siempre me gusta verles porque además ellos y ellas forman parte de muchas de las cosas que vamos a ver aquí. Voy a saludar, bueno, querida Idoia, ¿dónde estás? A ver que te vea. Sí, Idoia Mendía, dice el Endacari, y también en un momento Idoia muy complicado, muy difícil, muy puntual de todo lo que estamos viviendo. Mucho trabajo, ¿verdad, querida? Pues de eso se trata, mucho trabajo. Bueno, luego le mandas un mensaje a Pedro, te lo voy a dictar yo. ¿Vale? Además yo sé que lo haces. Bienvenida, Idoia, un placer. También voy a saludar a la diputada de Inclusión y Empleo, Teresa La Espada. Teresa, que te he visto antes, ¿dónde estás? Por ahí. Hola Teresa, bienvenida también, un placer verte desde aquí. Y además estamos, bueno, hay aquí muchas mujeres muy defensoras de la mujer, reivindicativas de la mujer, y estamos en tiempos de reivindicar todo el rato a las mujeres. Ver las noticias todos los días es terrible lo que estamos viendo. Bueno, entre todas seguro que vamos a conseguir eso por lo que llevamos y lleváis tantos años y tanto tiempo luchando. Bienvenida, Teresa, un placer. Que te vas a Perú, me has dicho, hija. Claro, eso se trata de que se entera todo el mundo que te vas a Perú. Pues claro, porque va a ser una cosa muy chula además y de trabajo, y me lo tienes que contar cuando vuelvas, ¿eh? Vale. Yo vengo a Ochar, ella se va a Perú. ¿Qué? Es la vida. Bien, contigo también está la concejal y presidenta de distrito, y además una concejal muy festiva ella, claro, mira cómo viene vestida de color, siempre la Urtasun Itziar, bienvenida. Gabón, un placer verte también con nosotros. Saludo a Itxaso de Roteta, concejal de Juventud y Deporte. Itxaso, hola Itxaso, bienvenida también, un placer verte también. Además, mira, tienes mi concejalía, Juventud y Deporte. Un día me llamas y intercambiamos experiencias, cariño. Concejal de Movilidad y portavoz del Partido Socialista, Nora Abete. Nora, hola, ¿qué tal? Bienvenida, un placer verte también, que te veo el jueves en este debate de portavoces, que vienen 3 portavoces de las 5. ¿Qué esperas? ¿Que diga algo? De momento no. Concejal de Vivienda, Yolanda Díez. Yolanda, un beso también. Bienvenida también, un placer tenerte con nosotros. Álvaro Pérez, uy, el señor concejal Álvaro. Concejal de Salud, anda que, Álvaro, que no te veo, ¿dónde estás? Ahí estás. Bueno, él durante muchos años ha sido parte fundamental de estos premios y sigue siéndolo. Sé que sigues trabajando mucho en Ochar porque aquí está tu casa. Y has venido con tu ama también, que ya sabes que es otra concejala. Esa sí que es concejala, pero de las de verdad. Álvaro, bienvenido, un placer. Esteban Gotti, querido Esteban, concejal del Partido Popular, bienvenido Esteban, un placer. Hace mucho que nos conocemos y ha formado parte de mi vida las tertulias de Televisor durante muchos años. Un beso Esteban y bienvenido. Y Esther Martínez, Esther. Ah, no, pero a mí no me sirve nada esta excusa. La llamo en directo en cualquier momento. La voy a ver a los jueves de todas formas y le voy a decir 4 cositas. Bueno, pues un beso desde aquí a Esther Martínez, que sé que siempre está en estas cosas. Bueno, antes de continuar, vamos a dar la palabra porque también os quiero decir... ¿Perdón? Ay, no le vi... Es que... Carlos, discúlpame, es que no te han puesto, estás vetado en la hoja de...
Estás vetado en la hoja de personalidades, Carlos. Que lo sepas, ¿eh? Si no, yo, hombre, por favor, ponte de pie. Claro, hombre, alguien como tú tiene que verse de pie. Ponte de pie. Mira, Carlos. Mira ese cuerpazo de Carlos. Perdóname, Carlos, un placer. Bienvenido también, lo siento, de verdad. No me habían puesto y no... Si querías pasar desapercibido, has tenido el sitio no adecuado, Carlos. Bienvenido también. Bienvenidos todos. ¿Se me olvida alguien? Están todos nombrados, ¿no? ¿Quién? Espera, la Urtasun, que es la apuntadora de todo. ¿Qué pasa? ¿Que me he olvidado de alguien? Porque no tengo la lista, a ver. Pero si es que está con ella, además, querida Begoña, perdóname. Begoña Gil, que además forma parte también de mi vida profesional y personal. Begoña. Luego le mandas un mensaje a Pachi que también te lo voy a dictar yo, si no te importa. Vale, bienvenidos todos. Un placer saludaros. Y disculpadme, porque es verdad que algunas veces, entre que no me escriben y que yo tengo una edad y se me olvidan las cosas, pues todo se me junta. Ahora sí, va a dirigirnos unas palabras la concejala del Ayuntamiento de Bilbao y presidenta del distrito, Itziar Urtasun. Ahora sí es tu turno, Itziar. Ahora sí. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko berriro hemen egoteagatik. Joseba, otra vez volvemos a estar. ¿Se me ha escapado? Este hombre. Iba a decirle que iba a ser que era un placer, ¿no? Estar un momento aquí con él, pero he dicho, no, eso igual no viene a cuento. Igual es mejor que agradecerle que vuelva otro año más a presentar estos premios GO, ¿no? Yo también creo que, bueno, es un año más, volvemos a estar aquí. Yo creo que no hemos perdido ninguno y mucha gente que está aquí, que también las ha nombrado, bueno, pues no nos hemos perdido ninguno de estos ediciones de premio. Estamos encantadas de estar aquí y sé que toda la representación, no solamente del Ayuntamiento, sino toda la representación que ha dicho Joseba, bueno, pues está encantada de poder estar aquí. No nos cansaremos nunca de decir que Otxarkoaga es un barrio muy solidario. Conocemos muchos barrios de Bilbao, yo vivo en San Ignacio, os lo he dicho muchas veces, pero ya Otxarkoaga es casi mi barrio también, y creo que es uno de los barrios en que la gente participa mucho más y es mucho más solidaria que igual en muchos otros. Y un ejemplo son estos premios. Estos premios que lo que intentan es precisamente reconocer y poner en valor esa labor que hacen personas y entidades de este propio barrio. Llevamos 14 años nombrando a gente y creo que da para mucho, y es eso, unas personas que intentar dar una mejor calidad de vida a este barrio, pero llevarlo también no solamente aquí, sino también llevar su nombre fuera de aquí. Este año, bueno, los premios son muy merecidos. Miquel Toral, yo no me atrevo a hablar nada de ti, te conocí hace tiempo también, creo que habrá personas que hablarán mucho mejor. No mucho mejor, yo hablo bien de ti, pero que podrán decir muchísimas más cosas que yo, y cómo no, Otxartabe, un equipo en el que yo también llevo mucho tiempo participando de una manera o de otra. Agradeceros a Tendel, a Robia y bueno, el propio Ayuntamiento, que creo que todos y todas intentamos participar y ayudar en estos premios, y como no, Sorionak, Mikeli eta Otxartaberi. Eskerrik asko y vamos a ver si disfrutamos de la tarde. Bueno, pues eso de que habla bien de ti, no sé. Efectivamente, me dicen, por cierto, dentro, así para quitarnos un poco que los que no se han nombrado no estaban apuntados es porque no habían confirmado. Carlitos. Hay que confirmar, claro, es que todos somos Madonna y no. Bueno, lo ha dicho muy bien Itziar, y es verdad, siempre es un placer estar aquí, encontrarme con vosotros y con todos los que acompañáis cada año a los premiados, porque al final son premios que se dan en casa, ¿no? Son los premios que se dan a gente con la que convives todos los días y a la que de alguna forma reconocerle es muy importante. Yo siempre he defendido mucho que los premios que te dan todos son bonitos, pero cuando los da tu gente, la gente con la que habitualmente estás todos los días, tienen una carga emocional importante, ¿no? Y este es el caso de esos premios, una carga emocional muy, muy importante. Bien, vamos a ver
Esto me encanta hacerlo porque es un vídeo con las mejores noticias del año, como si fuera Macoque, ¿no? Dentro vídeo. Bueno, pues este es un vídeo que demuestra que la vida la puedes ver de muchas formas diferentes, con lo bueno y con lo malo. Lo malo hay que contarlo y reivindicarlo, pero también hay que disfrutar de lo bueno, que siempre pasan cosas buenas y chulas, hay que decirlas, celebrarlas y reivindicarlas. Y he visto que han pasado cosas bonitas también, ¿no? Y que la actualidad a veces nos lleva al titular más feo, pero hay que también buscar el lado bonito de las cosas, que siempre lo tiene. Bien, ya sabéis que este premio lo eligen los propios vecinos. Vosotros sois los que votáis a través de una votación popular que elige cada año a los ganadores. Ha habido muchos premiados. Yo recuerdo aquí que ha pasado por aquí muchísima gente vinculada a Otxar y sobre todo muchísima gente muy querida aquí, ¿no? Hemos visto emociones, lloros, momentos muy especiales, gente que a lo mejor dejaba un trabajo, gente que vivía un momento personal muy especial y que se le reconocía su trayectoria, ¿no? Que tus clientes, pues de una carnicería, de la peluquería, de un mercado, donde sea, te reconozcan el día a día del trabajo y la empatía y el cariño, ¿no? Eso es, a mí me parece que eso es muy especial. Tú vas a un almacén grande y no te dice la dependienta, ¿qué tal tus niños? Pues no te lo dicen. A mí, por ejemplo, nunca me lo dicen. Que me extraña. Pero tú vas a cualquier tienda cercana al lado de tu casa y conocen cómo es tu vida, qué tal te va, con quién estás, lo que no haces, en fin, cómo te han ido las cosas, lo que te ha pasado el día anterior. Y esa relación creo que, además de vivirla cuando se premia, eso me parece que es muy bonito. Por eso, antes de dar los premios, vamos a ver un vídeo sobre otros ganadores que ha habido durante todos estos años y que seguro que recordarán todos que vivieron, como van a vivir hoy los de este año, un momento muy especial. Mirad.
pues es verdad, yo recordaba momentos con... Bueno, mira, qué bonito, qué bonito. Recordaba con los premiados muchísimos momentos, ¿no? Y habéis que ha habido de todo, ¿no? Comercios, música, teatro, cultura, entidades, asociaciones, grupos, vecinos, incluso algunos que hemos visto ya no están con nosotros, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De recordarles. Al final, si pasas por la vida haciendo algo bonito, nunca te vas del todo, siempre te recuerdan bien, ¿no? Y de eso se trata también, ¿no? De recordar la labor que se ha hecho. Lo que hasta aquí se ha hecho, a donde habéis llegado hoy, es producto también del trabajo de muchas de esas personas que ya no están, otras sí, y que siguen trabajando a su manera y que seguís trabajando por ello. ¿Ve? Bueno, pues esta foto que tengo aquí de los Chartabe, ¿verdad? A ver, míralos, ¿eh? ¿No? Sí, claro, ¿queréis confundirme como si fuera yo un concejal? No, de los Chartabe. Bueno, un equipo creado en el barrio, evidentemente, y que con el tiempo se ha convertido ya en una absoluta referencia nacional del fútbol sala, porque también hay mundos del fútbol en otros sitios que no es San Mamés, ¿eh? Lo hay, y este es un estupendo ejemplo. Una labor social y también una lucha por lograr una cohesión con todas las personas ha sido un poco su forma de vida y su trabajo. Ellos han intentado buscar y compartir ese equilibrio entre el deporte y la actividad social. Fruto de todo ello es el hito, por ejemplo, de lograr que los jóvenes extranjeros puedan jugar en equipos federados, logrando imponerse a la propia FIFA, todo un récord para el Ochar. Pero siempre desde una visión de barrio y utilizando el deporte como herramienta de integración. Vamos a ver un vídeo que de alguna forma refleja un poquito todo lo que es el Ochar. Mirad. Los orígenes de Ochar fueron complicados, porque al final veníamos de estar en centros escolares, cada uno con su equipaje, con su uniforme, tenemos 4 balones, y realmente pues ir a una estructura de un club deportivo suponía pues, empezar a organizarnos de forma diferente, que todos sepamos que estamos en un club, que no era cada equipo era diferente, intentar uniformar a todos con el mismo equipaje. Y a día de hoy somos 14 equipos, 6 federados y 7 escolares. Contamos con unos 220-230 jugadores, técnicos en el club y deportivamente somos el equipo mejor de todo País Vasco. Un momento clave que tuvimos en el Ochartade, pues por la diferente población que estamos recibiendo en el barrio, pues empezamos a tener chavales de origen magrebí, de origen sobre todo marroquí, y lo que nos ponían problemas era la federación, nos ponían problemas de fichas porque realmente nos pedían papeles para demostrar que esos niños habían venido aquí no a jugar a fútbol, es de otro contrario, han venido aquí a crear un modelo de vida, a estudiar, a trabajar, y nosotros desde Ochartade lo que queríamos darles era pues, una actividad deportiva. Pero desde la FIFA nos decían que no, que necesitamos un papel certificado donde la familia dijese que hayan venido a ser, y era imposible. Muchos venían sin arraigo, venían con pisos tutelados y nos tuvimos que empezar un proceso duro y difícil de denunciar a la FIFA porque estaban vulnerando los derechos de esos chavales de poder practicar el fútbol. Aparte de lo deportivo, los Ochartade siempre nos han inculcado y siempre hemos seguido la misma línea, que es no solo el deporte, porque se ven los demás clubes que solo hacen el deporte, entrenan y para casa, sino que en el Ochartade hacemos un seguimiento a los chavales, nos preocupamos si estudia, si está sacando buenas notas, si está haciendo bien las cosas. Yo creo que lo más bonito que tiene Ochartade realmente es lo que hemos creado como barrio, porque incluso hablando igual del inicio, los propios entrenadores, pues yo fui entrenador y soy educador social y de fútbol no tenía ni idea, pero sabíamos la labor que estamos haciendo con los chavales del barrio. Yo creo que eso se ha ido trasladando, hemos ido mejorando a nivel más profesional con entrenadores de fuera, pero que al final se han hecho del barrio, porque han visto que la filosofía que tenemos como Ochartade no es solo un club deportivo al uso, es decir, al final somos, aunque parezca no típico, somos una familia, sabemos que el Ochartade es un instrumento, pero también es un momento de encuentro de muchos chavales
Y ahora, sobre todo, también hemos conseguido abrir un mercado nuevo, por así decirlo, que es el tema del deporte femenino. Creo que era importante que Ochartabe también tuviese equipos femeninos y la verdad que está cogiendo mucha fuerza, ya no solo el equipo de mayores, sino que empezamos a coger ya una cantera de chicas que realmente también van a crear más barrio, porque al final van a hacer eso, un barrio real donde tantos chicos y chicas puedan practicar el deporte escolar y federado. A mí Ochartabe pues me ha aportado todo, pues a estar ocupado, a estar aquí, qué mejor que estar haciendo deporte y practicando deporte que no por la calle, ¿no? Y pues bueno, gracias a eso, pues a día de hoy estoy aquí y estoy súper a gusto y súper contento. Un sábado, si vienes aquí, esto está lleno, Ramón y Cajal está lleno de chavales, un ambiente, pues familias, padres, que es lo que nos faltaba en el club, y siempre hemos recorrido a buscar chavales de otro barrio y al tener Ramón y Cajal es lo que nos ha dado, que tenemos una cantera fuerte y tenemos a muchos chavales pequeños en el club del barrio. Que todos nos llevamos súper bien, todos nos queremos a todos nos apoyamos entre todos, nos vamos a ver partidos desde los más pequeños a los más mayores, nos vamos a ver a todas las categorías, apoyar a todas las categorías, los mayores nos vienen a ver a nosotros vamos a ver a los mayores y es por lo que yo me encuentro aquí, vamos, más que nada porque es una familia y estamos súper a gusto todos. Bueno, yo como fundador y que sigo estando en el club, para mí el momento yo creo que más especial ha sido la puesta en marcha de Ramón y Cajal. Yo tengo el recuerdo en el barrio de crío, pues cuando yo jugaba partidos de fútbol en Goya, en Ramón y Cajal, en López de Vega, el ambiente que había en el barrio de todos los chavales, ¿no? Y eso se ha perdido. Y volver a recuperarlo, el otro día me decía un vecino que pasaba por cerca de Ramón y Cajal y oír chavales, gritos, fútbol, ¿no? Eso es importante, recuperar la vida en el barrio, que es uno de los objetivos que para eso formamos en Ochartabe. Bueno, qué importante lo de la inclusión que habéis conseguido, ¿no? con los chavales, fundamental, ese trabajo que parece sencillo, pero que seguro que fue muy complicado. ¿No sabía, Álvaro, que habías inaugurado tú el Ochartabe? Fundador. O sea, que has pasado del campo de fútbol al ayuntamiento. De entrenador a concejal. O sea, de meter goles a poner enmiendas. De parar penaltis a ser padre. Qué ascenso el tuyo, ¿eh? Hay que valer para todo, ¿no? Yo te dije a ti que valías para todo, ¿eh? Te lo dije de pequeño y tenía razón. Sí, sí. Bueno, vamos a con el primero de los premios. Vamos a llamar para que entregue el premio a Yolanda del grupo de teatro Aullidos de Ochar. Por favor, Yolanda, ¿estás por aquí? Adelante. Hola, ¿qué tal? Cógete por favor el premio para que lo tengas ya en la mano. Perfecto, muy bien. Estupendo, Yolanda. Y van a coger el premio 3 personas. Mosin quiero decirlo bien, ¿eh? Mosin el Haddadi, ¿lo he dicho bien? Mosin el Haddadi y coordinador, sí, lo he dicho bien. Hay aquí que me dice todo que no. Y Ronnie y Alan Navas. Adelante, el premio al Ochartabe. Por favor, los 3. Mosin, Ronnie y Alan. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me presento, me llamo Rodri, soy el entrenador del primer equipo de los Ochartabe. Y solo quería deciros una cosa. Yo llevo aquí 11 años, no soy de Ocharcuaga, me siento como uno más. He visto también cómo ha ido progresando el barrio, la vida que tiene, la gente, lo bien que me he sentido siempre
acogido que me he sentido siempre con vosotros. Y deciros, nuestro equipo juega en Liga Nacional, soy el entrenador del equipo senior y pues bueno, todos nos movemos por todo el estado, por toda España, como lo queráis decir, y vamos siempre pues con mucho orgullo representando a la ciudad de Bilbao y al barrio de Charcuaga, ¿no? Lo llevamos siempre unido y somos pues un poquito, intentamos ser el ejemplo para todos estos chavales, nuestro comportamiento y nuestra forma de competir. Así que pues eso, nada más, gracias a todos. ¿No quieren hablar? Bueno, me acaba de contar Mosín que son más de 200 y algo de chavales en el club, o sea que ya está bien, es decir, que mueven muchísimo. Y además de diferentes edades, diferentes perfiles, ¿no? Eso es muy importante. Muy merecido el premio, disfrutadlo y que metáis muchos goles, eso sobre todo, claro. Vale, chicos, Oriona, de verdad. Bueno, ya sabéis que cada año Arrobia, aquí donde estamos, nos recibe y nos trata como si estuviéramos en casa. Es un placer hacerlo y da gusto siempre venir. Siempre me siento muy cuidado y muy querido cuando vengo aquí. Lo digo de verdad, que es cierto que necesitamos también el buscar miradas, gente. Yo tengo aquí dos chicas, por ejemplo. Kirati, está Kirati con esta compañera. No, ya sé quién eres tu hija, tengo que presentarte. Pero Irati, que me acompaña siempre, y había pasado otro chico así como de rizos, movimiento muy mono, creo que... Ah, estás por ahí también, que me ayudaba mucho el otro. Es verdad, es verdad. Ah, está arriba. ¿Dónde es arriba? Arriba, ahí estás. Pues me acuerdo, ahí estuviste. Cuando tengas rato, vienes a casa por lo que te dejaste, ¿te acuerdas? ¡Ay! Perdona. Que fue un encanto también. Bueno, pues estas cosas que te hacen, que te alegran la vida, Yo me voy de aquí siempre todos los años con una sensación muy bonita de haber hecho algo chulo en un sitio que te gusta, y eso para mí es importante. Un beso de verdad, y es que ricasco a todos, pobrecito, la verdad que fue un encanto, y me regaló bombones y todo, sí. Oye, a ver, me lo regaló aquí porque era de parte de todos, el pobre que en serio, sí, ya quisiera yo, menudo bombón, de licor, bien, como decía, estamos en Arrobia y vamos a ceder la palabra a su coordinadora responsable de esquena, Amaya Ibáñez. Amaya, por favor, adelante. Bueno, pues Arrastion, Ongi Etorriak, bienvenidas, bienvenidos un año más aquí a Arrobia. Pues sí, en este escenario, a lo largo de este año, se han ensayado hasta la saciedad, se han hecho los diseños de iluminación, se han dado los últimos retoques a los vestuarios, a las escenografías de nada más y nada menos que 21 espectáculos escénicos de teatro, danza y de circo, que se han podido ver no solo aquí en los teatros y en las calles de Euskadi, sino también en el Estado y algunos de ellos en el extranjero. Así es que podemos decir que Arrobia ya se ha consolidado como un espacio referente y ha consolidado también el barrio de Charcuaga como un lugar de las artes escénicas vascas. En Arrobia también hemos seguido trabajando para que este centro sea pionero a nivel estatal en lo que se refiere a espacios escénicos sostenibles. Y seguimos apoyando iniciativas populares, cediendo un espacio, ofreciendo un espacio de ensayo al grupo de Aullidos de Otxar y acogiendo pues, esta gala como todos los años. Quiero felicitar a Otxartabe, que son un referente, pero el equipo de personas que trabajamos aquí en Arrobia, y hablo en nombre de ellos y de ellas, estamos hoy especialmente ilusionados, porque se va a reconocer a una persona que es muy cercana a nosotros, es muy cercana en lo profesional, porque él siempre ha sido un aliado en todo lo que tiene que ver con la cultura, en todo lo que tiene que ver con poner en valor el barrio, y cómo no, pues él fue uno de los impulsores, junto a otras personas que también estáis hoy aquí, y a otras administraciones cuyos representantes también estáis hoy aquí, de que Arrobia exista,
y de que Arrobia, como no, esté situado en Otxarkoaga. Pero si yo tengo que destacar algo de esa persona, sobre todo su faceta personal. Para mí es una persona muy entrañable y sobre todo un gran amigo. No os robo más tiempo, estoy deseosa de seguir disfrutando de la gala y de todas las actuaciones. Hasta el año que viene. ¡Bravo! Bueno, pues, ¿qué razón tenía Maya en lo que decía? Yo insisto en ello. Tú te puedes pasar la vida entera en tu barrio haciendo cosas, pero un día te dicen que lo que haces merece la pena, que está bien hecho y que lo reconocen, y eso ya es para toda la vida, ya te sientes gratificado para toda la vida. Eso es muy bonito. Bien, vamos a continuar y vamos a jugar. Esta parte me gusta mucho. Bien, el chico que viene ahora, que es un chico bajito, feucho, así como... Nada, tampoco vale mucho. No falta eso, me se da cuenta. Nada, ni la cosa. No es mi estilo, ni mi tipo, ni nada. No. Se llama Eneco. Eneco Rosón es vecino de Baracaldo, tiene ese defecto, ya lo sé, lo que es perdonarle, de verdad, el dinero que allí, pues qué va a hacer. En fin, pero, quería estar aquí. Además tiene mucha vinculación con Otxar y con mucha gente que estáis hoy aquí. Él desarrolla un arte llamado freestyle. ¿Qué es el freestyle, Urtasun? ¿Tú sabes lo que es el freestyle? Lo sabes, ¿verdad? ¿Alguien no lo sabe? Todos lo sabéis. Vale. ¿Quién no lo sabe? Tú no lo sabes. No te preocupes, porque estamos aquí para explicártelo. Y para que lo viváis, porque es un arte que puede parecer... Bueno, no, parece complicado y es muy complicado. Él va a hacer una canción, pero va a pedir palabras. Entonces yo voy a ir al público para que me digáis, personas del público, palabras diferentes. Y con esas palabras él hará una canción. ¿Cómo os quedáis? ¿Has visto? Bueno, vamos a llamar a Eneco. Eneco Rosón, por favor, adelante. Ahora Calderón, Otxar. Muy bien. Eneco. Voy a matizar un poco. ¿Qué? Matiza. ¿A mí vas a matizar a mí? Bueno, quiero un fuerte aplauso para el presentador también. ¿Me vas a matizar a mí? ¿Me vas a matizar? Sí, efectivamente, el freestyle trata un poco de lo que nos ha contado aquí el compañero, pero es todo improvisar los versos con los estímulos que te van dando, ya sean objetos, palabras o lo que sea, ¿vale? O sea, el hacer canciones se hacen en otro momento. O sea que vas a improvisar con estímulos. Eso es. ¿Quieres que te estimule alguna...? Que tú quieras. Yo puedo ¿Puedo estimularte? Lo que tú quieras, puedo rapear a la vez también. Puedes rapear al tiempo que estimulas. Que me estimule. Y que te estimulan. Mira, pues muy bien, Eneco. Vamos a por las palabras, ¿no? ¿Cuántas palabras necesitas? Las que queráis. Las que queramos, ¿vale? ¿vale? Puede que alguna se me olvide, que una cosa es estímulo y otra memoria. Vale. A ver. ¿Alguien voluntario quiere decir una palabra? ¿Que quiere una palabra pensada? Tú. A ver. Venga, una palabra solo, ¿eh? Sin insultos, chicos. Una palabra. Hola. Bueno. ¿Qué tal? Vete poniendo si quieres la música de fondo. Encantado. Hola. Muy bien. Hola. A ver, palabras un poquito... Aquí una voluntad. A ver, tú. Integración. Okay. Integración. Vete anotando. Hola, integración. Un poquito más alto, un pelín. Ahí está, ok. Hola, integración. Tú, a ver si es que igual no llego. Dímela. Piruja. Piruja como la sube un poco trufa. más el volumen. A ver, esas palmas, ¿dónde están las palmas? Yo teniendo siempre hacer vínculos. Cada vez que rapeo no hago el ridículo. Os saludo a todos los que creéis en la integración, porque esos están todos en el mismo círculo. Estoy integrando todas las letras a todos los raperos que siempre te respetan. El presentador se sienta seca. Yo le presento y le señalo la muñeca. Ese es tu sitio, te me has puesto en la primera fila. Pero bueno, no me da envidia. Estoy en la tarima. ¿Has visto cómo me estimulo rapeando mientras se te mira? De verdad. Esto lo hago fenomenal. Quiero un fuerte aplauso para el concejal que ha aportado en Otxarkoaga, pero de verdad. No sé si se me está escuchando. Baja un poco el volumen, que no me estoy escuchando. Necesito el micro, chico, en mano. Me lo explico y me lo aplico. Pico pala en este barrio. Otxarkoaga, antes que era
¿Y ahora qué es? ¿Alguien puede responder? Da igual, lo hace muy bien. Los chavales juegan, los raperos cantan bien. En el Ochartabe tenéis el entrenador Echave, que no es de escoria, que a vosotros está echando más besos que a la novia. A los que jugáis de delanteros. Pero yo, para ser sincero, yo sí vengo del barrio obrero, porque yo soy educador social antes que rapero. Creo desde pequeño. Ámame el hijo, coge el micro. Pero hazlo en serio, remamos en la izquierda para avanzar en serio. ¿De verdad o no? ¿Me merezco un aplauso, bros? ¡Bravo! Gracias por la información. Bienvenidos a mi show, de corazón. A ver, ¿alguna palabrita más por aquí? Sí, te recuerdo, Eneco, te recuerdo que tenemos hola, integración y piruja. Como una bruja, dice ella, piruja. ¿Piruja es una bruja? Sí. Okay. Yo, súbeme un poco, eso es. Yo, piruja. Ok. Eso no se me innova, es la piruja, la bruja que va en la escoba. En mi barrio se dice sorguiña, así que mejor en euskera o no imagina. ¿Lo entienden? Hori da bidea, gure alboa, gure oñea, gure ochea, gure onchea. Puedo hacerlo en vizcayeras y si no se me entiende, pues que se me entienda. Oh. Ok, ahora quería hacer un pequeño parón. Párame la música. Porque quería hacer, bueno, veo a muchos chavales aquí que juegan al fútbol, concejales que han aportado al barrio. Yo solo quería deciros una cosa, sobre todo a los que sois más jóvenes, ¿vale? Yo llevo rapeando 10 años y llevo compitiendo en campeonatos de España 8. A mí, una vez una profesora, con respeto a todos los profesores, me dijo que yo no iba a seguir por buen camino si rapeaba. Y yo me puse a rapear y a escribir para que los chavales que tengo ahora en todos los centros en los que trabajo rapeen y escriban si quieren. Pero eso significa seguir sueños. Los sueños hay que seguirlos, con coherencia, que es tener cabeza y siempre con sentido común. Los que tengáis 13 o 12 años entiendo que igual no lo entendáis todavía mucho, porque es algo que se desarrolla con el tiempo. Pero lo que os quiero decir es que hay que seguir los sueños. Si yo quiero jugar a fútbol, tengo que jugar a fútbol, siempre no olvidándome de lo que es lo importante, que es trabajar con respeto y educación. Esto va para los más pequeños, porque yo tuve unos aitas que me lo dijeron desde pequeñito. Tú estudia, tú trabaja, pero haz lo que sueñes hacer, porque no te lo pueden evitar. Porque yo estoy aquí gracias a lo que he conseguido. Soy campeón de Euskadi 3 veces y en España también estaba dando candela en las batallas de gallos, sin dejar mi trabajo, que es donde trabajo. Así que por favor, seguid nuestros sueños y seguimos. Ok. Yo cuando me puse, hoy no podía traer a la banda porque vengo de Bilbo Rock, que hace 40 minutos estaba rapeando en Bilbo Rock. Y no podía traer a la banda porque no ha sido posible, pero tenemos unos extractos de lo que venimos haciendo tiempo atrás, que es un poco rapear con, aparte de las canciones de Atleti que me ha hecho algún chaval por ahí, un poco rapear también de lo social. Entonces yo os voy a hacer un cachito ahora que tenía preparado sobre un tema social que es bastante delicado, que es el maltrato a la mujer, pero que lo escribimos hace 10 años y lo seguimos cantando hoy. Yo tengo 28 años, esto lo escribí con 16. No sé si estáis llegando a donde quiero llegar. Que con 16 años es mejor ver la gravedad del asunto, porque luego igual con los 28 no lo has visto y no puedes verlo, ¿vale? Así que dice así. Ok. Es en castellano euskera, ¿vale? Inicias con golpes letales, para adelante con problemas morales hasta que por fin consiguen los mortales. Si para ti una mujer es hacer con ella lo que quieras, convirtiéndote en fiera, espera, eso lo haría cualquiera. Nudillos en la cara de ella con certeza, te orgullece usar el idioma de la fuerza, su mirada oscura cada vez más se refuerza, el odio y el alcohol en su cabeza se mezclan. ¿Te crees más fuerte por pegarla en la cara? ¿Te crees más fuerte por tenerla cobardada? ¿Te crees más por pagar con ella tu rabia acumulada? ¿Te crees más cuando no eres nada? Eutaka pertson, kaleetik botata, kaleetan murgilduta baitago. Nire sentimenduak, zure sentimenduak, non zenituen, non utzi genituen, murgilduta botata. Kaleetan dardarka, kaleetan lehiaka, ahora eramateko zerbaiten bila eta herriaren nagusiak murgiltzen, gure munduak duen ezaugarri nagusia. Ok, ya nos olvidamos, seguir pasándolo bien, ¿sí? ¿No me pides palabras ya o ya...? Si quieres. Oye, yo, espera, ¿y si te pongo un reto súper complicado? Venga. ¿Pueden ser nombres? Sí. Pueden ser nombres. Vale, pues mira,
¿Qué te parece? Digo, Yolanda, Nora, Teresa, Idoia, Itziar, Ichazo. ¿Te lo repito? Bueno, da igual, mi bro. Sigo rapeando, pero para el concejal, ¿sí o no? Venga, Bueno, a ver si no me acuerdo de todos los nombres, pero me caéis bien por no ser de Vox. Y que renega de cualquier manera. Yo he llegado solo a esta primera. En la política es progreso y no lo hace cualquiera. Si estáis a la izquierda, bien, a la derecha. Bueno, también hay que respetar a todas las personas, aunque yo no lo respete por no tener neuronas. Pero bueno, da igual. Tómenselo con humor, porque no quiero quedar en plan rapero traidor. Han venido los concejales, han hecho por vuestro barrio, han puesto un equipo que lo habéis puesto en la Champions. Os digo lo contrario, y os ha traído el rapero más guapo para el escenario, y tú antes no me has llamado atractivo. Eso me lo guardo y me lo llevo en el bolsillo. Jugaba con la ironía y yo era un chiquillo y metido al público fácil con rimas en el bolsillo. ¿Estamos creyendo en el futuro o no? Claro que sí. ¿Estamos creyendo en el futuro o no? Pues invitarme y os meto un gol. En el Ochartabe. Yo, Yassin, gracias mi compadre. Yassin estuvo siendo un menor de los que yo cuidaba y mira dónde está el chaval, en la calle, haciendo cosas de verdad. Él me decía, Nico, ¿tú sabes rapear? Y yo le decía, sí, yo sé rapear, pero eso te tiene que dar igual porque ahora te tienes que centrar en estudiar. ¿Qué es lo que hice yo? Fui tanta rima en el padrón. Si no me das más palabras, Maribro, voy a hacer como una autocoacción. Vale, esta la tienes que hacer, ¿de acuerdo? Te lo repito, atractivo. Sí. Eneco, Joseba, Boda. Ok. Es verdad que yo ya voy de frente. Estoy intentando caldear el ambiente. Yo soy atractivo, no es ser delincuente, pero yo prefiero que Joseba lo sea de la mente. En serio, chiquillo, te tengo que decir que quiero casarme contigo, pero en Euskadi lo hacemos sencillo. Jamón, vino, cama y después el anillo. Si no nos casamos, como mucho nos tratamos como hermanos. Ahora me piden la boda mi compadre. Yo vivo, solo vivo para el aire. Si quieres una relación sin compromiso, te vienes y ni te aviso. Pero si quieres un compromiso, a ver la tarjeta Visa, si no, no aviso. Intereses, como en el BBK. Bravo, mejor, bravo. A ver, y ahora quiero que salgan dos chavales, ya me dejas dirigir un poco el último beat, ¿ok? Todo tuyo. A ver, uno de los chavales que quiera salir. Nada, los dos. Un fuerte aplauso para ellos. Esto es un show que suele hacer con 4, yo estoy haciendo solo. Si sale un poquito mal y... Ok, vale, pues nada, voy a intentar describir a mis dos compañeros ahora mismo aquí, que son Wilson, vamos a ponerle, y Miguelín. ¿Cómo serías, colegas? 13 años y 14, o al revés, ¿me he equivocado o no? Hostia, pues tú pareces más grande, Y bueno, juegan a fútbol, nicaragüense en Ocharcuaga, más vasco que un vasco, que mira qué pequeño eres, Y tú también de Ocharcuaga, ¿no? Ok, vale. Pues ya, es decir los dos unas palabras que no sean cochinas, que os conozco. Familia. Una mina. Palillo. Palillo. Ok, sube un poquito el beat. Ponlo de nuevo, porfa, que si no se nos va a ir entero. Ok. Chaloa, no sé, venga, Chaloa. No, le ponemos aplausos. Ok. Venga, esas palmas. Unas palmitas, ¿ves? Vamos a animarnos todos un poco. Ok. Familia y palillo. Yo.
Es verdad, nos iremos a Sicilia. Ven, Miguelín, que no me vas a tener envidia. Yo te voy a abrazar y no va a ser como en una de Siria, porque aquí todos somos familia. ¿O no? Has admitido que estás con Rosón. Entonces, como te has pegado a mí, mi mini bro, ahora en mi familia tú también vas a ser campeón. Vas a crecer, vas a meter muchos goles. Te voy a llevar a San Mamés a ver a los mejores. Pero recuerda una cosa, Rippy, que tú eres Miguelín, no Willy. O sea, que tienes que meter goles de verdad. Aunque dicen que este año Willy sí que va con calidad, pero Miguelín va de delantero y la va a meter igual. Que va a hacer una chilena y otra vez campeones nacional. ¿Qué? Y ahora voy con el pitillo. El pitillo. ¿O qué me has dicho, chiquillo? Repítela. Wilson, pero ¿cuál es la palabra? Filia. Bueno, pues me he equivocado. Tú eras Palillo. Vale, Palillo, ok. Venga, unos aplausitos. Que se va a ir. Ok. Palillo. Bueno, pues Palillo. Tú eres el Wilson. Yo soy el Rosso. ¿Has visto como si quiero rima como una poción? Nah, era broma, pero bueno, ese chándal está todo guapo. Es del Surdinagay. ¿Qué hacemos? ¿Le castigamos o no? Que no le castigamos. De verdad, le castigamos si su colega ha dicho familia y yo he dicho que somos todos hermanos. Ay, que no. Entonces, Wilson es todo un campeón, porque se pone aquí a rapear con Rosón y ahora tiene una palabra que rime con on. Lo ha hecho genial, de verdad, un aplauso, Lo ha hecho genial, Ok. Un aplauso para ellos, por favor. Me das 2 palabras más y terminamos. ¿Te parece? Pues te voy a dar 2 palabras. Sin moda. Sí, venga, las pregunto, ¿no? ¿Te parece por aquí? Venga, a ver, y doy una palabra. Paz, dice Idoia. A ver, Álvaro, otra palabra. Ocharcuaga tiene que meter ahí. Barrio Ocharcuaga. Una palabra, Álvaro. Ocharcuaga y Paz. Ok, G, la última y nos vamos. G, Yo. En Ocharcuaga hemos trabajado por la paz, hemos convertido personas buenas en personas con calidad. Aunque los demás puedan hablar de más, Bilbao es Ocharcuaga y Ocharcuaga es Bilbao y ya está. Aquí hay chavales que crecen siempre desde pequeños, que intentan ir de frente y así perseguir sus sueños. Hemos luchado todos porque esos niños tan pequeños tengan un peine, pero también un cabello. Es importante jugar con los civiles dentro de esta vida, intentar no encontrar siempre llegar a la cima, porque la cima puede ser una mirada sin perspectiva que a veces hace que se confunde y se les olvida. Lo bonito es el camino que he recorrido, todo lo que he dejado atrás no, lo que he recorrido. O lo que he corrido con el rey, yo con el do, re, mi, fa, me acuerdo de todos y cada uno de mis amigos. Ser educador social es complicado, para todos los que tengáis uno al lado. Los concejales también es complicado, y estar en el ayuntamiento, aunque no lo parezca, es complicado. Porque siempre te van a llover por todos lados, está el que le gusta lo malo, pero también al que le gusta lo bueno, y al que le gusta lo bueno, pero no le gusta lo malo, y así es como al final pues todos no nos regalamos. Podemos estar de acuerdo en algunas ocasiones, podemos tener diversidad y hay que tenerla, brothers. Podemos estar no de acuerdo en otras ocasiones, pero hay que respetarse todos y eso es en condiciones. Obligatorio, tener respeto, tener amigos, acordarse del gueto. Obligatorio, pensar en el futuro, avanzar por la prosperidad y no quedarse quieto. Obligatorio, no votar a Vox, pero si queréis votarles, pues no es cosa mía, bro. Obligatorio es creer en el futuro por nosotros, por los de las pensiones, pensionistas y sus rostros. Los abuelos, los niños, los adolescentes, la gente fría y la caliente. Bueno, y para terminar, me gusta la Teti, pero más Javier Clemente. Venga. Tengo que decirte, Neko, primero que eres un absoluto crack, un artistazo maravilloso, que nos ha encantado. ¿Sabes lo que me ha gustado mucho? Te lo voy a decir, creo que ellos van a coincidir conmigo. Y es que nos has mostrado tu parte más potente, más dura, más reivindicativa, pero también tu parte más vulnerable y más sensible. Y eso demuestra que tienes
fuerza y potencia, pero también un corazón maravilloso y que reivindicas temas que son tan necesarios. Lo tienes todo, hijo. De verdad que sí. Muchas gracias. No, yo solo quería dar ese último mensaje para terminar. Lo primero, agradecer a Yasin. Yasin estuvo conmigo cuando era más pequeño. Yo llevo desde los 21 años trabajando en el mundo de los menores y sobre todo para estos chavales que todavía sois jóvenes y sois adolescentes, sobre todo pensar en el futuro, pero acordaros siempre de mirar al que está al lado, de que nadie es más que nadie y que yo he viajado por toda España haciendo lo que más me gusta cuando tenía también 30 diciéndome que no lo iba a lograr y he conseguido ser lo que a mí me ayudó en su día, que es ser educador social, porque buscar la ayuda de los educadores sociales o de la gente que está invirtiendo tanto en la sociedad y verte reflejado en ello, es decir, a mí me ayudaron y hoy en día yo ayudo, creo que es algo que podéis conseguir todos. Es un trabajo bonito, pero da igual, porque el informático también trabaja, el del taller también trabaja, el presentador de televisión también trabaja, todo el mundo trabaja. Entonces, tenemos que respetarnos, seguir haciendo que el barrio crezca. Yo tengo muchos colegas aquí, e incluso he hecho batallas de gallos cuando se han hecho aquí, que es un barrio que las ha hecho. Yo vivo en Baracaldo, Baracaldo no las hace, o sea, para que sepáis lo que tenéis. Y teniendo mucho más recursos como otros pueblos, otros barrios que los tienen. Pero bueno, seguir luchando por vuestros sueños, seguir dándole a la pelota, seguir dándole a la cabeza. A todos los concejales que estáis haciendo un gran trabajo, me alegro porque es que tiene que haber concejales trabajando bien. Y todos los que estáis aquí, los premiados, enhorabuena y es que ricasco y muchas gracias por venir y nos vemos el año siguiente. Pues la verdad que me encanta conocerte, en serio, es un ejemplo de superación también el de Neko y a seguir triunfando. Mira, te voy a decir solamente 2 palabras, pero no es para que hagas un rap, es para que te las lleves a tu casa las 2 palabras. ¿De acuerdo? Son: sí, quiero. Sí, quiero. Mira que me has pedido. Gracias, Neko, un beso para él, para toda tu gente y un aplauso para él. Estupendo, nos ha encantado, suerte, a seguir currando. No te preocupes, alguna cosa tendrás que hacer mal, hijo. Claro. Bueno, pues la verdad que da gusto, ¿eh? Es verdad que creo que hay un mundo a veces desconocido de chavales, de gente, tiene 27 años, ¿no? Que conocen el mundo que han vivido porque lo han vivido desde pequeñitos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que consultarles mucho, preguntarles mucho. Decir, a los jóvenes hay que preguntarles todo el rato qué quieren, qué les gusta, qué necesitan, cómo quieren orientar su futuro. A veces decimos, es que no hay futuro. Bueno, vamos a preguntarles, ¿no? A los jóvenes hay que constantemente empatizar, mirarles. Por eso me gusta que me escuchéis a mí. Innovar, porque yo cojo un micrófono como otro sin ningún problema. Os habéis dado cuenta, ¿no? Es el manejo de los micrófonos, que es lo que mejor manejo, los micrófonos. Vamos con el siguiente premio. Un premio para un hombre que antes nos decían que es muy querido y un absoluto ejemplo aquí. Se define como Ocharcoaga Pata Negra, seguro que sí. Ha estado desde muy joven comprometido con la lucha vecinal y revolucionaria. Fue el primer director del Centro Cívico y uno de los responsables de la puesta en marcha del proyecto, que yo recuerdo un proyecto muy chulo, que es Imagina Ocharcoaga. Además es coautor del libro Ocharcoaga Retratos. Vamos a ver un vídeo del premiado, que es Miquel Terral. Mirad. Refleja muy bien el espíritu de lo que es Ocharcoaga, ¿no? El inconformismo, la capacidad de lucha, ser mestizo plural, abierto, solidario, alegre. Empezamos a estudiar bachiller en la Escuela de los Curas y desde ahí hasta ahora ya son... En mis prácticas de monitora de tiempo libre y desde entonces pues ha sido una constante en mi vida. Y la verdad que una suerte tenerlo en mi vida. Y a mí yo creo que de toda la vida, porque fuimos a Goya los dos, pero bueno, amistad fue a partir de entrar en la UJM. Y entonces ya allí, como militábamos en la misma organización juvenil, pues allí ya empezamos nuestra amistad y bueno, hasta ahora. Fue igual hace 36, 37 años, yo estaba en una compañía de teatro que teníamos un escenario portátil, en aquellos tiempos con los que eran de hierro pesado, fuerte, ¿sabes? Y entonces llama por teléfono, cojo
Y yo no le conocía, él por alguna razón sí que me había conocido a mí, pero no le conocía y entonces nos solicitó el escenario para algo que tenía que hacer aquí en el centro cívico. Eso fue creo que en los primeros tiempos del centro cívico. Sí. Bueno, pues el primer centro cívico que se abre en Bilbao. Y a partir de ahí es donde... Fue súper pionero y además es que fue una cosa tan novedosa que no sabía nadie qué iba a pasar, ni cómo se iban a enfrentar tantas cosas. Lo que él tenía era tanta ilusión y tanto empuje que nos arrastraba a todos. O sea, tú no sabías cómo ibas a apuntar a la gente a gimnasia, ya te lo decían. O sea, tú no sabías cómo ibas a enfocar las clases, ya te decían. Él no era porque la gente se pusiera en forma, sino porque la gente sociabilizase en el barrio, porque la gente incluir a todo el mundo, a todo Pichichimundi que fuera al centro. Y además que el centro fuera de la gente. Donde empezamos con 14 años, con 13, 14 años, a tomar esas responsabilidades de organización, de liar a no sé quién, de si vamos al monte, de si montamos un concurso de no sé qué. Entonces yo creo que hay que reconocer esa parte que él además valora cada vez que hablamos del tema. Y es verdad, o sea, es un liante. Pero es que es la palabra que creo que entendemos todos, es un liante. Bueno, pues hay una foto en una cabina que él está dando un meeting y en una de estas huelgas generales, además estábamos todos los criajos por allí y la Guardia Civil le echó el ojo. Y dije, bueno, vamos a por a saco. Pero claro, se confundieron de persona y fueron a por otro, que era también de la organización de la UJM, pero no era Miquel. Que poco le dan un disgusto al chaval. Hacemos el libro de Ocharcoaga Retratos con Miquel Alonso como fotógrafo, que es una de las partes sobre el formato del libro que es interesante, que lo hace más manejable, más cercano, pensando o manejando un poco esa idea de Miquel de estar cerca de la gente de Ocharcoaga. Queríamos que la historia del barrio la contase la propia gente y que no viniese nadie de fuera a contarnos cómo habíamos llegado hasta aquí. Miquel no es retrospectivo, no es pasado. O sea, Miquel está plenamente en acción, tiene un montón de proyectos, nos vuelve locos todavía de vez en cuando. Yo os lo puedo asegurar, yo que estoy con él, yo soy tesorero de Cultura Abierta, él es el impulsor y el presidente, y entonces tiene una actividad cotidiana que a veces vamos a parar un poco. Pero bendito Miquel, que nos hace agitarnos a todos un poco y a pensar en los demás, ¿no? Porque Miquel piensa mucho en los demás. La diversidad yo creo que le va a gustar que se recuerde públicamente que sería seguramente, bueno, hasta entonces el primer director de promoción de la cultura del gobierno vasco, de los que había sido y de los que será, que tenía en su despacho un póster de Camarón de la Isla. Lo cual no le impedió. No me lo puedo creer. Sí. Veía claramente allí. Es capaz de tocar timbales, es capaz de tocar cajón, es capaz de tocar champata. La diversidad. Pero sobre todo es capaz de romperte las copas con una cuchara. Bueno, qué maravilla, esta foto encima de la cabina es historia ya, supongo, ¿no? Historia viva, absolutamente. Mira, siempre que me hablan de entrevistas que hacemos a gente famosa, a gente conocida, pues a actores, futbolistas, políticos, a gente famosa del mundo de la literatura, de cualquier mundo, siempre digo lo mismo. Digo, es verdad, está muy bien que venga gente famosa a un plató y la entrevistemos, pero hay muchísima gente, anónima para el mundo a veces, que tienen una vida, unas vivencias, una historia, una entrevista maravillosa que a lo mejor haces o nunca terminas de hacerla. Detrás de cada persona hay una historia, una vida, y muchas de esas personas seguramente nos sorprenderían contando su vida, sus vivencias, su historia, mucho más que alguna que otra petarda que a veces va a visitarte, te cuenta 3 cositas que ha hecho y parece que... Y es cierto que tenemos que empezar a reconstruir la historia
de nuestra vida también en personas que forman parte de esa historia y que quizá no son tan famosas como otras. La fama y la popularidad a veces se esconden detrás de nada, mientras que hay quienes detrás de su vida tienen algo que contar y algo maravilloso que desconocemos. Seguro que él es una de esas personas. Vamos a la entrega del premio. Vamos a llamar a, hombre, a un artista también, un estupendo artista, además último premio Go en la categoría, me hace mucha gracia esto, en la categoría de personas. Claro, yo en esta categoría no estoy, pero es categoría de personas. Bueno, que se lo va a entregar Juanjo Navas. Juanjo, por favor, ¿dónde estás? Bueno, Juanjo, pues creo que vamos a recibir a Miquel, ¿no? Miquel Toral, por favor. Miquel, adelante. Voy a ser breve, os lo prometo. Pues, yo estoy muy orgulloso de haberme criado, de haber vivido este barrio, vivido el barrio, y eso lo entiende a veces la gente que dice, cuando dice, pero si tú ya no vives en Ocharcoa, no importa, Ocharcoa vive en mí, y este barrio se lo merece todo, y creo que además el barrio no es estos edificios, sino la gente. Hoy tengo que felicitar a mis amigos de Tendel, a Kerman especialmente, y a todo ese equipo, a Mar, por supuesto, y felicitarles porque siguen esa saga que bueno, también empezó Fermín, que lo tengo por aquí, y mucha gente que no puedo nombrar a todos porque yo soy de los que cree de verdad que las cosas se hacen colectivamente, y este barrio ha conseguido muchas cosas colectivamente. Eskerrik asko, gracias, graciñas, muchas gracias. Shukran, creo que se dice, porque aquí hay nuevos vecinos y no iba a decir llamar, ¿no? Pero no me puedo reprimir, lo siento, yo sigo siendo, no me subo ya a las cabinas, pero sigo siendo reivindicativo. Primero felicito a los políticos que están aquí, a las concejales y concejalas, porque soy de los que cree que la política es importante y que haya buena gente en ella es fundamental para corregir desigualdades, pero además tengo que pedir que se apoye a Arrobia, que Arrobia es un gran centro cultural para el barrio, que necesita apoyo. Por cierto, creo que hay presupuestos tanto de pasado mañana, el jueves, y en el gobierno vasco también, y la Diputación también, y Ocharcoa se lo merece todo. Arrobia, Ramoni, el centro de salud, las escuelas, en fin. Eskerrik asko, muchas gracias por ese premio que comparto con toda la gente que hay por aquí y con todos los que han venido. Por cierto, me ha gustado la actuación de la chica y del rapero, habrá que hablar. Es que no tengo remedio. El día 13 de diciembre presentamos un gran proyecto que llevamos con mucha gente trabajando, que es el Museo Virtual de los Barrios Obreros. Gracias. Pues claro que sí, Miquel, hay que contarlo todo, si es que este es el momento de hacerlo y estoy seguro además de que en momentos como este, pues a uno se le agolpan las cosas en la cabeza, ¿no? Y en el corazón. Pues ya sabéis, presupuestos políticos, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos? Urtasun, ¿cuánto nos queda? Mucho por hacer nos queda. Ya está aprobada la parte primera, que es la más fácil, ¿no? No. Bueno, pero seguimos en ello. ¿Cómo acabamos el año? ¿Con números rojos o números rojos? No, acabamos bien. Hay dinero, claro que sí. Bueno, pues una pequeñita parte para Arrobia, que ya lo ha pedido Miquel, y que bueno, de todas formas, yo creo que cada vez más, afortunadamente, se apuesta por la cultura, ¿no? Y creo que la cultura son muchas cosas. La cultura es una parte, quien no consuma cultura, de la manera que sea,
en su día a día es otra persona diferente. Cuando consumes cultura, tu vida cambia, tu alma se enriquece y el cuerpo vive de otra manera. Consumid cultura a través de cualquier manifestación de la cultura. La música, la literatura, el baile, el cine, el teatro, el día a día, el hacer vídeos, el hacer espectáculos, el compartir cosas, el hablar con la gente, el generar nuevos proyectos, lo que vais a presentar el día 13 de diciembre, todo es cultura. Vivir es cultura, pero hay que vivir de verdad, para que la cultura sea de la buena. Hacerlo de verdad. Vamos ahora con un vídeo muy especial. Sí, otro vídeo. ¿Algún problema con los vídeos? Pues son preciosos los vídeos. Y además el vídeo este es muy bonito porque tiene que ver con el cine. Y es que todos los años Ocharcoaga tiene su festival de cine, que se llama Ocharmetraje. Es un festival de cortos organizado por la Asociación de Comerciantes y la Asociación Tendel, en el que en 4 minutos hay que contar historias de todo tipo, pero como escenario tiene que ser el barrio de Ocharcoaga. Vamos a ver el ganador del año pasado, llamado La Nochebuena de Miguelito. ¿Está Miguelito? ¿Dónde está Miguelito? A ver que te vea, Miguelito. Levántate. Ah, ¿y es tu Nochebuena? ¿En tu casa? Ah, vamos a ver la Nochebuena en casa de Miguelito y lo vemos, a ver cómo está Miguelito y la Nochebuena. Mira. A las 8 menos cuarto de la noche, a día 24 de diciembre de 2022, Nochebuena, el carnicero Pachi apuraba los últimos pedidos para despachar y reunirse con su familia. Quedaban aún por atender Maripili, Marimar, Maricruz y Miguelito. Pero Pachi no cortaba los filetes de lomo adobado que Maripili le había pedido. Ni Maripili elogiaba los decorados navideños de aquel año. Ni Marimar ni Maricruz comentaban los últimos chismes de las revistas. Era que un maleante, aprovechando el impasse de la festividad, había irrumpido en la tienda para hacerse con su botín navideño. Ante la fatalidad del suceso, todos habían olvidado sus quehaceres. Tan solo Miguelito, con todo el valor de sus 8 años, se mantuvo firme para cumplir con la mayor tarea de su vida: salvar las navidades de su familia. Su madre y la tía Susi habían estado meses pegadas al teléfono y a las agendas de contactos tratando de reunir a toda la familia. Y al final vino tanta gente que los invitados tuvieron que traer sillas y platos de sus propias casas. Ahí estaban la tía Jessica, el tío Paco y la tía Encarna, que hacía 3 años ya que no los veían. Los primos de Palencia, reunidos todos por primera vez. Pero su madre y la tía Susi no tuvieron en cuenta que tanta gente, tanta algarabía, afectaría a la abuela Martina. Hacía años que la demencia la había dejado en la silla de ruedas, callada y sumisa. Pero aquella Nochebuena, para sorpresa de todos, la abuela rompió a gritar diciendo: ¡Quiero mortadela! ¡Quiero mortadela! ¡Quiero mortadela! Toda la familia enmudeció. La abuela se agitaba en la silla y no paraba de gritar aquello de ¡Quiero mortadela! ¡Quiero mortadela! ¡Quiero mortadela! No daban crédito a aquello. La tía Susi se acercó a ella y le dijo: «Mamá, ¿qué te pasa?» Pero ella seguía con su «¡Quiero mortadela! ¡Quiero mortadela! ¡Quiero mortadela!». Y la madre de Miguelito, ante el desconcierto de la familia, se dirigió a su hijo y le dijo: «Miguelito, prepárate ahora mismo y baja a la carnicería. Unas lonchas de mortadela no van a arruinar nuestras navidades». Así que ahí estaba Miguelito, a cargo de la salvación de las navidades de su familia. El asaltante apuntaba a Pachi con la pistola. «¡Vamos, saca la pasta!». Maripili rezaba entre dientes por su vida y Marimar y Maricruz yacían desmayadas en el suelo. No, aquello no podía estar sucediendo. Su madre, su padre, sus hermanos, su tía Susi, la tía Encarna, los primos de Palencia, toda su familia había confiado en él para salvar la cena de Nochebuena. De modo que Miguelito se armó de valor y se agachó lentamente hasta esconderse detrás de los carritos volcados. Esquivó con cuidado los cuerpos de las ancianas desmayadas mientras el ladrón apuntaba a Pachi con la pistola. «¡Vamos, capullo! ¡No tengo todo el día!». Entonces Miguelito se acercó silenciosamente al carrito de Maripili y en un gesto veloz
cogió la mortadela, empujó al ladrón y corrió con todas sus fuerzas hacia su casa, donde le esperaba su familia, lista para celebrar la cena de Nochebuena. Miguelito, ¿eso pasó de verdad? Sí. ¿Pasó de verdad? Sí. O sea, tú estabas en casa, fuiste a por mortadela y había alguien atracando en la tienda, la charcutería. ¿Eso es así? ¿Ocurrió así? ¿Seguro? Ya, bueno, hija, pero no me importa que me lo tome Miguelito, que es un amor, Miguelito, con esta cosa tan bonita que has hecho. Bueno, al final, moraleja, hay que ayudar a los vecinos, hay que satisfacer lo que la abuela quería y vive la Nochebuena. Muy bien, Miguelito. ¿Y quién se comió la mortadela? Miguelito, claro. Bueno, pues la verdad, original sí que ha sido verdad y además tienen un premio, con lo cual salieron por ese premio. Este es echarmetraje y en 4 minutos contar historias que tienen que ver con el barrio y que sean originales como esta de Miguelito. Bueno, estamos en una foto, nos vamos a ver una foto de los Chartabe porque estamos llegando ya al final. Sí, qué pena. En la entrada, ahí vais a poder encontrar varias cosas. 1. La mortadela de Miguelito, que seguro que está ahí, ¿no? Mortadela ya insigne. 2. La lotería del Club Deportivo Chartabe. El año pasado tocó, creo, ¿no? ¿Qué tocó? 20 euros por papeleta. ¿Y cada papeleta cuánto costaba? 4. O sea, que ganaron 16 euros. ¿Qué? Pero uno era de Dice la otra, son 5. Claro, los presupuestos ella los lleva a rajatabla. Si eran 5, eran 5. Claro, tú pagaste 5. Muy bien, claro. 5. Y ganasteis 20 cada papeleta. O sea que os tocó un pellizquito, ¿no? Una pedrea, que se dice, ¿no? ¡Qué bueno! Pues este año más, ¿no? Claro, claro que sí, cariño. Bueno, pues en la puerta, ya sabéis, papeletas de la lotería. Y además también podéis encontrar el libro que ha publicado nuestro vecino y premio Go, Pepe Serna, que son Bilbainidades. El libro cuesta solamente 20 euros. Y la papeleta, 5. Pues ya está. Os lleváis el libro de papeleta y lo pasáis estupendamente. Y además, hay que comprar porque si toca y tú no tienes, qué rabia, ¿verdad? ¿Había gente del barrio que no tenía? Había gente que no tenía. Pues muy mal, hay que comprar siempre, por si acaso. Bueno, vamos a despedirnos con la compañía Trotamundos, que va a hacer una performance muy bonita, teatral, que se llama Historias de un baúl. Y luego también tendréis, que esta noche algunas habéis venido, un lunch, para que comáis un poquito, que habrá en el lunch habrá mortadela, ¿no? También. Miguelito, claro que sí, habrá, claro que habrá. Y que de alguna forma también es una forma de agradecer vuestra presencia. Creo que ha sido una gala en la que hemos tenido un poco de todo. La voz de Irene, maravillosa por cierto, que me ha encantado. Qué bonita voz. Ojalá, Irene, que cumplas tus sueños y sigas cantando y te veamos por ahí cantando mucho. Eneco, un rapero divino que creo que nos ha descubierto un mundo en el que se pueden crear cosas de realidades, por duras y difíciles que sean. De lo más difícil a veces se hace arte bonito, ¿eh? Eso es una realidad. Eskerrik asko a los que habéis compartido con nosotros esta gala, Ayuntamiento de Bilbao, Idoia, Begoña, Teresa, Álvaro, Itxaso, Esteban, Nora, Yolanda, Carlos, hijo Carlos, algo tengo contigo, de verdad, Carlos, y no creo que me olvido de nadie, ¿no? Y si no, pues lo siento, pero sabéis que es un placer siempre veros. Y además estamos cerrando un año en el que creo que tenemos que también ver lo que pasa en el mundo. El mundo está muy complicado, muy difícil, y hay que ver también lo que pasa. ¿Perdona? Un regalo para... ¡Ay, un regalo para mí! ¡Ay! Está dentro de Eneco. ¿Lo puedo sacar? ¿Me ayudas tú? Bueno.
Un chuletón. Dos chuletones. Con forma de corazón. Ah, Eneco y yo, claro. Qué detallazo. Me ha encantado. Oye, no me digáis el jueguito. Súper original. ¿Has visto? Corazón de chuleta. ¿Qué se dice, no? Además está buena, ¿eh? Seguro que sí. Pues me la comeré a vuestra salud. Con patatas, con lo que haga falta, cariño. Es un placer venir, lo digo de verdad, es que es cierto. Ojalá que pudiéramos compartir muchas cosas esta Navidad con gente tan de verdad, tan auténtica, tan real. En lo que hacéis, en lo que decís, en cuando reís y cuando no, cuando aplaudís y cuando no, cuando sois y cuando no sois. Al final, el barrio es eso, vida de verdad. Todo lo que pasa en un barrio ocurre de verdad. Y es cierto que aquí han pasado y pasarán muchas cosas bonitas que seguiremos contando, que seguiréis contando en otros premios, en otros encuentros, pero fundamentalmente en el día a día. Eskerrik asko, feliz Navidad, si no nos vemos, que disfrutéis de lo que queda de este 2023 que termina ya y que, como bien decía Idoia, tengamos mucha paz. La paz en todos los sentidos, la paz interior, la nuestra, la de casa, la del trabajo, la de los amigos, la del mundo, la de la guerra y también la paz, la que tenemos aquí. Si tenemos paz aquí dentro, todo va mucho mejor. Eskerrik asko por compartir conmigo una tarde más tan bonita aquí. Se vienen acá todos premiados y hasta siempre. Gracias. Mm-hmm.